A continuación, en La Voz del Derecho, 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 4 de octubre, son las 7:06 de la noche. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. Recuerden todos nuestros oyentes seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook. Nos pueden hacer las preguntas que necesiten y que consideren pertinentes. Y como siempre, todas las noches, los jueves a esta hora nos acompaña Fernando Pico. Fernando, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Felipe, buenas noches a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y pues para no darle más largas al asunto, el invitado del día de hoy y la persona que hemos querido invitar y que muy amablemente aceptó nuestra invitación es el doctor Gabriel Ibarra, un amplio conocedor de los temas de competencia, un consabido abogado en esos temas, experto con amplísima experiencia, más profesor universitario. De nosotros. De nosotros, además, nuestro profesor en la universidad. Y que sabe muchísimo de los temas de competencia y que hoy nos va a ilustrar sobre esos asuntos puntualmente, digamos, en dos aspectos, y es el escenario de la competencia en general, una visión general de la competencia, y en particular la competencia, digamos, dentro del sector agrícola y las normas de competencia dentro de ese sector. Así que... Así es, Fernando. El doctor Gabriel Ibarra es socio de Ibarra Abogados y es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia. Me siento muy complacido de realizarle esta entrevista porque además fue mi jefe y pues lo admiro y lo respeto profundamente. Doctor Ibarra, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, Felipe y Fernando. Muy bien, entremos entonces en materia con el tema de nuestra entrevista del día de hoy. Y así como lo advertía Fernando al principio en la introducción, pues doctor Ibarra, entremos en el tema de la competencia y cómo la competencia va a ser un derecho constitucional, un derecho absoluto, cómo juega el papel de la competencia y cómo lo analiza usted para entrarnos en el sector agrícola. Bueno, lo primero que hay que decir es que pues nadie osaría desconocer la importancia del derecho a la competencia. Todo economía de mercado y todo Estado de Derecho tiene que tener necesariamente como un pilar el derecho a la competencia, por supuesto, pero claramente ese derecho de la competencia no es un derecho constitucional ni es un derecho fundamental, sobre todo no es un derecho fundamental, y de ahí que sea un derecho que admite límites, y claramente puede haber bienes jurídicos que puedan estar por encima del derecho de competencia, y por eso el mismo artículo 333 de la Constitución Política dice que la competencia podrá ser limitada por la ley. Uno de esos límites es precisamente la producción de alimentos. Si ustedes ven el artículo 65 de la Constitución Política, dice que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, y esta excepción, si se quiere llamar así, no excepción sino tratamiento especial, es muy común no solo en Colombia, sino en la Unión Europea, en Estados Unidos y en general en los países, porque se considera que el sector agrícola y la producción de alimentos tiene que ver, en esencia, con la autosuficiencia alimentaria, que es un bien jurídico de suprema importancia en cualquier país. Así es. Siendo un bien jurídico superior el sector agrícola, frente al tema de la competencia, ¿cómo debería ser la regulación o qué debería hacer el Estado frente a ese sector agrícola? Bueno, indudablemente, pues lo que debe hacer el Estado depende de la política que tenga en torno de la política del sector agrícola como tal. Claramente, lo importante, y así lo establece la Constitución, en el sector agrícola es lograr la estabilidad del sector. E indudablemente la estabilidad del sector no se puede lograr sin intervenir las leyes del mercado en el sector agrícola. ¿Por qué la estabilidad del sector? Porque el sector agrícola está afectado por los ciclos económicos. En otros países existen estaciones, lo cual lleva a que el precio internacional fluctúe, y esa fluctuación del precio internacional necesariamente va a afectar pues, el mercado local colombiano. Y no solo el tema de las estaciones,
sino que si ustedes ven en todos los países, el sector agrícola es un sector intervenido. Hasta el punto que se puede decir que es muy raro el país en donde el sector agrícola realmente está en condiciones de libre competencia. Si ustedes ven, además de los ciclos económicos, en la mayoría de los países existen ayudas internas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene programas en donde le paga a los agricultores por no producir, por ejemplo. Hay ayudas internas, hay cuotas, hay buffer stocks en unos países, es decir, se compra en épocas de abundancia, se guarda y se saca en épocas de escasez. Hay sustentación de precios, créditos especiales, por eso en muchas ocasiones hay que ser cauto cuando uno habla de abrir el mercado a la competencia internacional, porque eso es un mito. Es decir, el mercado internacional de productos agrícolas es un mercado totalmente distorsionado y no es un mercado en libre competencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues depende de la política que el Estado establezca en el sector agrícola, pero claramente la política de competencia debiera ser un pilar fundamental de la política agrícola y en este sentido podemos decir que en materia de política de competencia del sector agrícola la historia es ninguna. Es decir, yo creo que este gobierno va a tener que trabajar en comenzar a pensar en cuál debe ser una política de competencia para el sector agrícola, cualquiera que ella sea, pero no se puede ignorar que este es un punto muy importante y necesariamente todo mecanismo de intervención del Estado en la agricultura pues va a implicar una limitación de la libre competencia. Así es. Doctor Ibarra, ya menciona usted en su respuesta los mecanismos de intervención que tiene el Estado en sectores como la agricultura. Y ahí es importante hablar de los fondos de estabilización. Cuéntenos qué es un fondo de estabilización, cómo funciona y qué experiencia ha tenido Colombia frente a ellos. Bueno, en estricto sentido, un fondo de estabilización, tal como está concebido en Colombia, es un mecanismo de intervención que busca estabilizar el precio, como su nombre lo indica. Lo que en esencia busca un fondo es generar un nivel de indiferencia y que sea indiferente vender en el mercado interno o vender en terceros mercados. Porque si no fuera indiferente, pues todo el mundo se volcaría a vender en el mercado que coyunturalmente fuera el más rentable y eso podría generar o escasez o sobreoferta. Me explico, si en un momento dado el mercado más interesante o más atractivo es el mercado externo, pues todo el mundo se va a volcar a exportar los bienes agrícolas y se puede crear un desabastecimiento interno. Y viceversa, si el mercado más atractivo es el interno, todo el mundo se va a volcar a vender los productos en el mercado interno y los precios pueden bajar y se pueden quebrar los agricultores y los productores agroindustriales. Entonces, el Fondo de Estabilización funciona con base, tal como funcionan los de la Ley 101, del 93 funcionan a punta de dos mecanismos que se llaman mecanismos parafiscales que consisten en cesiones o en compensaciones. De tal manera que cuando usted vende el producto en el mercado más rentable, usted paga una cesión y cuando lo vende en el mercado menos rentable recibe una compensación que sale de las cesiones que han pagado los que son parte del fondo. Eso en esencia es un fondo de estabilización de precios. La experiencia de Colombia. Conocimos el tema del FEPA, que es el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, y la investigación de la superintendencia frente a ese tema. ¿Por qué ese fondo o el FEPA, si inicialmente tiene esa intención, digamos, de estabilizar, terminó siendo un problema frente a una investigación de libre competencia? Bueno, yo creo que como tal el FEPA no fue lo que se investigó, habían otros factores adicionales, pero lo que la superintendencia entiendo que expidió en su momento fue darle una orden al Ministerio de Agricultura para que revisara ciertas fórmulas del FEPA. Yo personalmente, independientemente, quiero aclarar que yo fui abogado de los ingenios en ese tema, para que no haya lugar a dudas, pero en ese contexto yo creo que aquí pues se subvirtió la prioridad constitucional, porque yo considero que el Ministerio de Agricultura es el que debe desarrollar la política agrícola y la política de competencia debe estar supeditada a la política agrícola. Si el Estado en un momento dado decide
que los fondos no son buenos, pues entonces tendrá que revisarlos, pero tiene que ser como consecuencia de una política. No puede ser como consecuencia aislada de una decisión en un momento dado, una investigación de la superintendencia que va a entrar en contradicción con la política que se ha señalado desde el Ministerio de Agricultura. Ahí es muy importante hablar del tema de la abogacía de la competencia en el sector agrícola. Pero antes de atarlo a eso, simplemente una conclusión de esa primera parte respecto al tema que estamos hablando es que la excepción del sector agrícola dentro de la libre competencia es la muestra fehaciente del hecho de que la libre competencia no es absoluta, sino que hay elementos primordiales, hay elementos que van más allá de la libre competencia, como pueden ser la importancia de determinados sectores, ¿cierto? Por supuesto. Ahora, atado ahí sí, digamos que es, creo que hacia donde iba Felipe, es hasta qué punto entonces se justifica que la abogacía de la competencia y los conceptos mediante abogacía de la competencia que se emiten sean del todo tan certeros y tan obligatorios como pretenden ser. Bueno, no, en principio los conceptos de abogacía de la competencia de la superintendencia no son obligatorios. Son recomendaciones. Son recomendaciones o lo importante es que se oiga el concepto. Lo que sí es obligatorio es el concepto del Ministerio de Agricultura cuando hay excepciones en bloque. Y de hecho es obligatorio precisamente porque es un reconocimiento de que el Ministerio de Agricultura debe ser el líder, el director de la política agrícola y que mal pueden por ejemplo, la superintendencia interferir en esa política agrícola. Entonces, el tema de la abogacía de la competencia hay que mirarlo también con beneficio de inventario. Yo sé que eso que voy a decir va a generar probablemente debate, pero es que uno no puede partir que el valor supremo de toda la administración pública es la competencia. La competencia es un instrumento más y es tan o igual que importante que el medio ambiente o tan igual de importante que la política externa. Si nos fuéramos por el tema de la abogacía de la competencia, tal como está concebida en Colombia, tendríamos que irnos por el tema de la abogacía del medio ambiente y la abogacía de la política exterior colombiana. Yo creo que la forma como está concebida la abogacía de la competencia puede llevar al colapso. Primero porque es absolutamente imposible que la superintendencia pueda mirar cada acto que va a expedir el Estado. Eso pudiera llevar a la administración pública y aunque hay un término en el cual si la superintendencia no se pronuncia, pues se puede expedir el acto. A mí me parece que uno no puede supeditar todos los actos de la administración pública a la libre competencia. Usted se imagina que existiera la misma norma y al Ministerio del Medio Ambiente le diera, porque el medio ambiente es tan importante que toda norma que salga tiene que ser compatible con las políticas ambiental, y al Ministerio de Comercio le diera que porque toda norma que salga tiene que ser compatible con los tratados de libre comercio. Yo lo que creo es que lo que tiene que haber y lo que tiene que fortalecerse son los mecanismos de coordinación interinstitucional. Total. Y esos mecanismos de coordinación interinstitucional son los que tienen que dirigir la política pública y son los que tienen que establecer la prioridad de lo que debe regir en un momento. Y si en un momento dado la política de competencia puede entrar en conflicto con la política de salud pública, pues yo creo que tiene que primar la política de salud pública sobre la política de competencia. Y mal podría uno abstenerse de expedir una norma de salud pública porque pues, la superintendencia en un momento dado considera que es anticompetitiva. Eso no lo puede decir la superintendencia, lo tiene que decidir jerarquías más altas, que son las que deben de priorizar cuáles son precisamente las prioridades en la política pública. Ahora, por supuesto tiene que haber una abogacía de la competencia y por supuesto la superintendencia puede expedir los conceptos y debiera expedirlos, porque no estoy minimizando la importancia de la política de competencia, pero bastaría con que la superintendencia pudiera identificar qué factores claves y en qué factores deben pronunciarse. No me parece que sea sensato que todo acto de la administración tenga que pasar por la superintendencia, porque además no hay ni siquiera el personal necesario para hacer todos esos análisis. ¿Y con qué criterio se va a seleccionar de todos los actos que pueden llegar a la superintendencia cuáles son los que deben siquiera estudiarse y cuáles no? Entonces a mí me parece que los trámites
y los mecanismos de coordinación interinstitucional deben más bien perfeccionarse en vez de pues, burocratizar. Y atomizarse. Exactamente, y atomizarse. Eso es lo que yo le podría decir de la abogacía de la competencia. La competencia, la autoridad de la competencia tiene que concentrarse en evacuar las investigaciones que tiene en materia de competencia, que creo que son muchas, y creo que son muchas las que vienen en cola y las que están en cola, y debe dedicarse a eso. Y por supuesto tendrá que haber una sección de abogacía de la competencia, pero es que si nos ponemos a ver cuántos funcionarios va a tener que tener el Departamento de Abogacía de la Competencia, pues yo no sé cuántos va a tener que tener a este paso. Sí, no, decía inicialmente el tema obligatorio entre comillas, porque aunque la norma no establece que es obligatorio el concepto, si no se considera dentro de los considerandos, valga la redundancia, de la norma a expedir, si se rechaza el concepto de la recomendación, recordemos que esa causal lo que lleva es una nulidad, según la propia norma. Entonces termina siendo, entre comillas, en la práctica, obligatorio por lo menos tener una consideración respecto remitirla a la superintendencia. Exactamente. Es totalmente obligatorio. Claro. Exacto. Ahora, lo que pasa es que yo sí, si me aparto del concepto de la super, tengo que expresar por qué me aparto. Eso implica una carga, de todas formas, adicional de trabajo, ¿sí? Que acerque un poco más al micrófono. Listo. Ok. Una pregunta relacionada, entonces, que lo comentamos extra micrófonos ahorita, y es, ¿estaría usted más de acuerdo con que la competencia o la abogacía de la competencia se integrara con otras visiones mucho más holísticas de la regulación? Por supuesto, yo considero que debe haber un análisis de impacto en la expedición de cada norma, y no solo desde el punto de vista de competencia, sino desde los demás puntos de la política pública. Claro. Por supuesto, eso hay que hacerlo, pero pues hay que descompetizar, si se quiere llamar así, el tema, porque si bien, e insisto, no se busca desconocer la importancia de la norma de la competencia, tampoco podemos inflar el tema y ponerle una prioridad sobre los demás temas de la política pública. Yo creo que es tan válida la competencia como el medio ambiente, como la salud, como la política exterior del país, y lo que debiera haber es más bien un análisis de impacto de la expedición de cada norma y, por supuesto, fortalecerse los mecanismos de coordinación interinstitucional. Eso no quiere decir, por supuesto, que la superintendencia no pueda, en los casos que considere relevantes e indispensables, dar su concepto y alertar sobre las normas que pueden ser perniciosas desde el punto de vista de competencia. Por supuesto que sí. Okay. Así es, doctor Ibarra. Y como mecanismos de intervención, estábamos hablando antes de entrar en abogacía de la competencia del Fondo de Estabilización. En este momento proponen el Fondo de Estabilización para el sector cafetero. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le parece bien? ¿O habría que revisar si eso sí funcionaría o no? La verdad, yo no tengo los suficientes elementos de juicio en este momento para pronunciarme sobre ese tema. Yo creo que habría que estudiarlo, pero yo me imagino que el Estado pues tiene en su leal saber y entender la posibilidad de utilizar esos mecanismos de intervención, y si lo considera adecuado, yo creo que es un mecanismo válido. Perfecto. Por supuesto. ¿Y qué otros mecanismos de intervención tendría? Hablamos de las franjas de precios. Pues bueno, hay muchos mecanismos de intervención, las franjas de precios, puede haber cadenas, por ejemplo, cadenas de valor, en otros países puede haber precios de sustentación, puede haber, ustedes ven que en Canadá la leche, pues hay mecanismos en donde se interviene el mercado para reducir la oferta de la leche y guardar, y en otras épocas, como les cuento, mecanismos de buffer stock. Es decir, si hay mecanismos de intervención, son muchísimos los que hay en el sector agrícola. Claro. ¿Sí? Y lo importante en el sector agrícola es que sea regulado, es decir, su conclusión es que tiene que ser un sector. No, más que regulado, que sea estabilizado. La política agrícola tiene que tender hacia la estabilización del sector, porque la inestabilidad pues puede llevar a un detrimento muy grande del crecimiento agrícola, puede llevar a erosionar la producción de alimentos, puede llevar a que se quiebren los agricultores, puede ser una fuente muy grande de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante en el sector agrícola es la estabilidad. Perfecto. Sí, simplemente una cuestión adicional, y es, volviendo al tema de la abogacía de la competencia, del concepto que en materia agrícola tiene que existir, tenemos por sabido que el concepto que en el sector agrícola se emite
respecto de la competencia o no es emitido por el Ministerio de Agricultura. ¿Qué hay que decir respecto al tema? ¿Qué se conoce respecto a ese tema en particular? Bueno, lo que pasa es que ese es un área que casi no ha tenido aplicación, porque la obligatoriedad o el carácter obligatorio del concepto del Ministerio de Agricultura se da sobre todo para lo que se denomina excepciones de bloque. Esas son excepciones que están consagradas en el parágrafo del artículo 1 de la ley 155 y que no necesariamente se limitan al sector agrícola, sino a los sectores básicos de la economía. Entonces, precisamente lo que se dice acá es que lo que establece esa norma es que ciertos acuerdos, aún a pesar de ser restrictivos, pueden ser aprobados por la superintendencia siempre y cuando estén dirigidos a estabilizar un sector básico de la economía. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una serie de MIPYMES o de agricultores pequeños, esos agricultores pequeños podrían asociarse muchísimos en una cooperativa y entre todos esos agricultores así adquieran un poder de compra grande, esos agricultores podrían beneficiarse de economías de escala de las cuales no podrían beneficiarse por sí mismos. Usted imagínese un pequeño agricultor que tiene una parcela de tierra, ir a comprar los abonos. Entonces, podrían haber organizaciones de mercado que le compren todos los abonos a los agricultores y que le hagan esa gestión. Y esas organizaciones, por supuesto, van a estar compuestas de competidores. Pero un acuerdo, por ejemplo, esa podría ser una excepción de bloque que llevaría a beneficiar y a estabilizar un sector básico, por ejemplo. O las comercializadoras internacionales o las comercializadoras. En vez de tener un pequeño agricultor que ir, además de sembrar, ir a la plaza de mercado y vender todo, pues podría entregarle todo a una comercializadora a la cual es socio, muchísimos agricultores que se encarguen de vender esos productos. Esos son ejemplos típicos de excepciones en bloques que podrían darse. Hablando de las excepciones en bloque, uno podría hablar de ventajas y desventajas de la excepción en bloque. Podría decir... Pues lo que pasa es que más que ventajas o desventajas, pues si están en la ley son precisamente porque están dirigidas a estabilizar un sector. Desventajas, por supuesto, podría ser los abusos que se pudieran dar de esos mecanismos. Como podría ser una desventaja el abuso de cualquier mecanismo, pero pues para eso precisamente estaría aquí tiene que haber un concepto del Ministerio de Agricultura, que es el que debe ser obligatorio y el que debiera seguir la superintendencia, y por supuesto la superintendencia tendrá también la posibilidad de decirle al Ministerio de Agricultura, oiga, pilas con esto, ¿sí me explico? Entonces, pues eso es. Ahora, en Colombia la historia de excepciones en bloque en el sector agrícola no se ha utilizado, yo por lo menos, puede que esté equivocado, pero yo no conozco la primera que se haya tramitado en el sector agrícola. La excepción de bloque. Sí. Perfecto. Hablando de temas de retos de la política del sector, de la política de competencia frente al sector agrícola, ¿qué cree usted que debe hacer el Estado como un reto frente al sector agrícola? Yo de nuevo creo que el Estado va a tener, yo trabajaría mucho en una política de competencia para el sector agrícola que va a ser accesoria, por supuesto, de la política agrícola. Es decir, la política de competencia tiene que ser accesoria a la política principal, que es el sector agrícola. Esa política va a depender de las metas que tenga el Estado en este sector. Entonces, pues a mí me parece que puede trabajarse mucho más, por ejemplo, en mecanismos de comercialización de pequeños agricultores, etcétera. Y ni más faltaba, voy a hacer yo lo que tengo que decirle al actual ministro, a quien respeto muchísimo y conoce mucho el tema, qué es lo que tiene que ser en el sector agrícola. Me imagino que cada gremio tendrá sus prioridades y sus necesidades que plantear, pero lo que yo podría decirle es que cualquier política que se haga en el sector agrícola tendrá también que ir acompañada de una política en materia de competencia. Perfecto, doctor Ibarra, son las 7:29 de la noche, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. 365 días al año, las 24 horas, el mejor equipo trabajará para que usted viva, sienta y escuche la mejor radio de contenido en la red. La primera emisora con programas especializados, noticias y la mejor música. La Voz del Derecho, radio especializada. Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos
sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu celular Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en podcast. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Son las 7:32 de la noche. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. Son las 7:32 de la noche. El día de hoy estamos hablando con el doctor Gabriel Ibarra. En la primera parte de nuestro programa hemos hablado acerca de la importancia de la política de competencia en el sector agrícola y de los mecanismos de intervención en ella. Y adicionalmente, pues, del papel de la abogacía de la competencia en el sector agrícola. Fernando. Sí, digamos ahí simplemente para comentar unas conclusiones de lo que se ha comentado en la primera parte. Creo que podemos decir que, como ya habíamos comentado y habíamos indicado, la competencia, aunque es un valor importante dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se tiene que amalgamar con otros sectores, con otros intereses, otros derechos. Y no solamente eso, sino que adicionalmente hay que tener en cuenta que en el marco del desarrollo de la libre competencia tienen que existir una congruencia de diferentes intereses que permitan un mejor entendimiento de las normas, un mejor entendimiento del desarrollo práctico, que seguramente será lo que traemos en esta segunda parte. Así es, Fernando. Y como siempre, abrimos las redes sociales para que nos hagan preguntas a nuestros invitados. Y tenemos una pregunta justamente del doctor Jorge Enrique Sánchez, que le quiere hacer una pregunta al doctor Ibarra. Entonces, se la voy a leer, doctor Ibarra, para que usted responda a la pregunta. La pregunta del doctor Sánchez es: ¿cuál es la ley que se infringe cuando la superintendencia afirma que, tratándose de carteles, resulta menos probable encontrar una garantía que permita la terminación del proceso por insuficiente? ¿Qué garantía acaso aceptaría tratándose de un cartel de 25 años de un commodity? Bueno, doctor primero Ibarra. un saludo muy especial al doctor Sánchez, a quien respeto muchísimo y a quien le tengo una gran admiración. Yo intuyo que el doctor Sánchez se refiere a una reciente columna. Me halaga que las columnas no solo las lea yo, sino que haya alguien más que las lee. Eso me incentiva mucho para escribir. Me imagino que se referirá a una reciente columna que escribí sobre la aceptación de garantías que la superintendencia hizo en días pasados. A ver, pongamos la cosa en contexto. Yo creo que el artículo 52 en concreto fue vulnerado por esa resolución. ¿Y por qué creo que fue vulnerado? Porque es que el artículo 52 dispone que las garantías podrán ser aceptadas, dice, a juicio, claro, a juicio del superintendente, cuando a juicio del superintendente sean suficientes. Esa valoración de suficiencia no depende de si la conducta es unilateral o es un acuerdo. Y ahí es donde yo discrepo muy respetuosamente de la resolución, porque es que la resolución se fue mucho más allá de lo que le permite la ley. Hay un viejo aforismo, que no me lo inventé yo, se lo inventaron los romanos, que dicen que donde la ley no distingue, no les es dado hacerlo al intérprete. Y si lo único que tiene que estudiar la superintendencia es la suficiencia, es eso y no otra cosa. Lo que tiene que estudiar a su juicio, que su juicio debe ser no arbitrario, sino debe ser un juicio ponderado, debe ser un juicio con sindéresis a la finalidad que le indica la norma de si la garantía es suficiente o no. Me pregunta que qué garantía puede ofrecerse la de un cartel que lleva 25 años. Es que yo no creo honestamente que una conducta unilateral sea menos perniciosa que un cartel. Yo creo que una conducta unilateral incluso puede ser muchísimo más perniciosa que un cartel. Y aquí vamos a tocar un tema muy importante. Yo siempre he pensado que la promoción de la competencia no se hace solo a punta de garrote y de cortar la cabeza a la gente. Yo creo que algo que hay que hacer urgente en Colombia es darle a la
a la política de competencia una función que ayude a resarcir el perjuicio que pueda haber sufrido los consumidores por un cartel. Yo tengo la convicción de que hasta el momento ninguna de las multas que ha impuesto la superintendencia no ha ido un solo peso a resarcir al consumidor. Todo eso se ha ido a las arcas del Estado, pero al consumidor no se le ha devuelto nada en la lesión social que ha sufrido. Por consiguiente, la figura de las garantías lo que busca es que cuando alguien ha infringido la ley y ofrece cosas que no puede alcanzar la superintendencia o la autoridad con una sanción, pues son bienvenidas las garantías porque pueden tener una función mucho más reparadora que la simple sanción. La sanción no tiene función reparadora. La función da garrote, es sangrienta, pero de reparar, pocón. Entonces, para responderle al doctor Sánchez, le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un cartel que ha hecho mucho daño, ese cartel, por ejemplo, podría dar unas garantías en donde pueda invertir muchísimo dinero en tecnología y en darle 10 años gratis un producto a un consumidor. Eso tiene una reparación social mucho más importante que la multa que pueda imponer la superintendencia. Entonces, dígame a mí por qué diablos no puedo yo, como cartelista, por más execrable que sea, intentar una reparación y ofrecer que voy a reparar al consumidor y le voy a dar gratis un producto durante 10 años. Por supuesto que sí. ¿Dónde dice la ley que eso no se puede hacer? Entonces, a mí sí me parece que esa distinción y esa presunción, porque la superintendencia estableció una presunción y las presunciones solo se pueden establecer por ley. La superintendencia está sujeta a las leyes, está sujeta a la Constitución. La superintendencia no puede crear presunciones y no le era dado crear una presunción en virtud de la cual presuma que un acuerdo no es suficiente, no tiene posibilidad de suspenderse de manera suficiente. De ahí que si un cartel ofrece unas garantías que reparan integralmente la lesión social, se sirve mucho más al usuario y se sirve mucho más a la ley de competencia aceptando esas garantías que rechazándoles e imponiéndole una sanción que va a ser absolutamente inútil para reparar la lesión social que ha generado un cartel. No sé si eso responde la pregunta que se intentó hacer. Muchas gracias, doctor Ibarra, y muchas gracias al doctor Sánchez por participar en el programa. Como ya hemos hablado del sector agrícola y de la política de competencia en ese sector, pues también aprovechando la presencia del doctor Ibarra, nos gustaría preguntarle acerca de la estructura de la superintendencia. ¿Cómo considera usted que debe ser la superintendencia? Estamos en un cambio de gobierno, estamos en un cambio de superintendente. ¿Qué retos debe afrontar la superintendencia, aprovechando su experiencia? Bueno, Felipe, usted toca un punto que refleja no solo mi inquietud, sino la de todos los que hemos litigado, y no solo los que hemos litigado, sino la de muchos personajes del sector público en esta materia. Yo creo que la superintendencia ha cumplido un papel muy importante en materia de competencia. Indudablemente ha subido el nivel y ha llamado la atención de la importancia de lo que es la competencia, ha contribuido a generar y a limitar y a generar conciencia en la comunidad empresarial sobre este tema, pero todo cumple un ciclo. Yo creo que la superintendencia, el modelo actual de la superintendencia fue muy bueno para el momento en que comenzó a aplicarse la ley, pero ya se agotó. Hoy en día hay unas sanciones altísimas y probablemente es posible que esas sanciones se incrementen aún más. Y yo creo que entre más poder, más garantías. La superintendencia tiene muchísimas funciones en manos de un solo funcionario, cualquiera que sea. Tiene que velar por la protección de la competencia, tiene que velar por la protección del consumidor, tiene que velar por el habeas data, tiene que velar por las cámaras de comercio, metrología, propiedad intelectual, tiene funciones además jurisdiccionales. Es decir, que el superintendente tiene que ser el hombre orquesta, prácticamente tiene que ser el único personaje de un circo como el Circo de Soleil, ¿no? Y eso pues es mucho para una sola persona. Entonces yo sí creo que la superintendencia ha llegado a tener un papel tan importante que es hora de darle una autoridad que se dedique exclusivamente a eso y a nada más. Y además de esa autoridad, se le debe dar una independencia verdadera a quien decide,
porque con motivo de la entrada a la OCDE, pues se sacó un decreto que dice: yo me comprometo a mí mismo a no destituir al superintendente durante mi periodo. Pero pues honestamente eso no es serio. Yo no creo que eso ¿No debería ser un periodo de 4 años? No, yo creo que la autoridad de competencia debiera ser y totalmente independiente del Ejecutivo, y además debiera tener un periodo distinto del presidente. Pero esa independencia no solo es la que hay que lograr, la que hay que lograr es la independencia de quien investiga y juzga. Pero una pregunta ahí, doctor Ibarra, y es si el superintendente, y particularmente en temas de competencia, Sí. así como en una política criminal, Sí. desde el punto de vista punitivo y penal, Ajá. ¿no tendría una relación también el hecho de que existe una política fiscal desde el punto de vista punitivo del orden económico que esté ligado Claro, con el por presidente? eso, para allá iba yo. El tema es que en realidad la independencia que hay hoy en día entre quien investiga y juzga es de papel. Y la prueba es que las últimas investigaciones que se han abierto, las ha abierto el delegado y ha sido el superintendente el que ha salido a dar las No declaraciones. me refiero a eso, sino a la elección del superintendente. Lo digo porque es que existe una política criminal que en medio de todo, hoy la discusión respecto a reforma a justicia también y elección de fiscal, para quitarle esa atribución de electoral pues a las cortes, se ha dicho es por qué el presidente no puede elegir un fiscal. No, claro que lo puede Como elegir. podría elegir un fiscal Claro, es más, en materia por económica. Por supuesto. Es más, podría elegir una comisión de verdad que fuera independiente y que no pudiera ser removida, pero por ley. Es que uno por un decreto no puede modificar la estructura del Estado, ni puede modificar la Constitución. La Constitución dice que el superintendente es de libre nombramiento y remoción. Y eso no lo puede uno modificar por decreto, pues salvo en Colombia las cosas son un poquito relativas, pero pues es que por más interés que haya y por más que yo quiera ingresar a la OCDE, pues a mí sí no me da para modificar la Constitución por decreto, por Dios. Entonces, yo lo que creo es que debe crearse una comisión de verdad, mediante una reforma de verdad, y donde se le den donde la autoridad de competencia sea un real cuerpo colegiado que pueda analizar las cosas con la suficiente ponderación y sin déresis. No es lo mismo una sola persona manejando todo lo que yo les digo y además teniendo que aplicar sanciones, que un cuerpo colegiado que se aplique realmente a estudiar a fondo y en serio este tema. Aquí se ha dicho mucho que el Consejo Asesor... El Consejo Asesor... el Consejo Asesor, no sé cuánto duraron las sesiones del Consejo Asesor, pero yo sí quisiera preguntarme si el Consejo Asesor cumplió las labores de un cuerpo colegiado y se metió alguna vez a estudiar los 11.000 folios y las pruebas de un expediente. ¿Qué inmediación puede haber sobre del Consejo Asesor sobre todas las pruebas y con qué criterios puede realmente expedir una recomendación cuando no tuvo inmediación a los 11.000 folios, sino lo que recibe el Consejo Asesor es un resumen de la delegatura, creo yo, o del superintendente de lo que fue el caso y recibe una sola versión? Jamás, ni siquiera se logró, ni siquiera que hubiera una audiencia ante el Consejo Asesor, que era sano. ¿Por qué no va a haber una audiencia ante el Consejo Asesor? No hubo ni siquiera una audiencia ante el Consejo Asesor. Entonces no hablemos del Consejo Asesor porque yo creo que pues ese no es un organismo que realmente hubiera podido cumplir una labor de peso y contrapeso, y de hecho yo no conozco pues ninguna debate que hubiera habido jamás, por lo menos no fue público, entre el Consejo Asesor y el superintendente. Entonces yo sí creo en la conveniencia de un cuerpo colegiado, por supuesto, y que debiera ser nombrado debiera haber una reforma y el presidente lo puede nombrar, pero una vez nombrado ya viene una independencia de verdad, no una independencia por decreto. En segundo lugar, tiene que haber independencia entre quien investiga y quien juzga. Es propio de la naturaleza humana que si mi labor es instruir una investigación y verle usted cara de culpable, pues ¿cómo lo voy yo a absolver después? Quien investiga tiene que tomar un partido porque además esa es su labor. Entonces queda muy difícil si no hay una independencia y si el delegado recibe órdenes del superintendente, pues si el superintendente mismo está comprometido con una investigación, incluso genera expectativas ante la opinión pública, pues ¿cómo se va a echar para atrás cuando vaya a tomar una decisión? Pues es muy complicado. Luego, pues prácticamente hay casos donde pues quien está ya investigado pues está de una vez condenado. No, es muy difícil ejercer el derecho de defensa en esas condiciones. Entonces, realmente quien investiga debiera ser un organismo realmente independiente, y de hecho la OCDE, le quiero decir, la OCDE exigió, y uno de los puntos de referencia es que hubiera un Chinese Wall entre quien investiga y juzga, pero un Chinese Wall es un Chinese Wall de verdad, de verdad, verdad, y aquí tan no lo hay que, pues, de nuevo insisto, hemos visto
que las últimas investigaciones las abre el delegado Sí, el informe y motivado. sale a dar unas declaraciones el superintendente cuando ni siquiera ha interrogado a los investigados. O sea que yo honestamente esa Estructura. independencia pues la veo muy débil y yo creo que la OCDE cuando mire estas cosas se puede ella misma rasgar las vestiduras. Entonces, ¿hacia dónde viene el tema? De nuevo, la superintendencia ha cumplido un papel muy importante, ha logrado subirle el nivel y la exposición al tema, pero el modelo ya está agotado. Es necesario pensar en reformar la superintendencia de una manera o de otra, de tal manera que se den, puede ser incluso si quieren pongan más sanciones, y pongan las más drásticas, pero también tiene que haber más garantías. Si no hay garantías, el sistema se va a terminar deslegitimando. Se va a terminar deslegitimando, porque es que unas sanciones tan importantes deben ser tomadas de manera en que se respeten de manera rigurosa y celosa las garantías. Y esto no es para favorecer a los cartelistas, de ninguna manera. A los cartelistas hay que sancionarlos ejemplarmente, pero las personas que se sancionen tienen que ser con un resultado de un proceso donde se Presentó todas las garantías. exactamente, observen con manera rigurosa todas las garantías. Ahora, esto que se ha presentado no depende ni es culpa ni del superintendente del momento, ni del delegado del momento, sino es la consecuencia de un sistema que ya se está agotando. Entonces, cualquier superintendente que llega le va a tocar hacer maniobras y por supuesto la labor del superintendente no es nada fácil. Le toca entrar a aplicar la ley con lo que hay, pero precisamente hay que proteger al superintendente, hay que fortalecer la labor institucional y yo le aseguro que entre más garantías y más independencia se logren, pues el mismo superintendente y las decisiones van a salir mucho más fortalecidas. Ese es el tema que se está planteando básicamente. Así es, doctor Ibarra. Y en el tema como usted lo plantea, de la separación entre quien investiga y quien decide, ¿qué propuesta tendría usted como para una estructura de autoridad? Bueno, eso no lo propongo yo creo que eso hay que estudiarlo. Hay que hacer yo creo que eso pues amerita un estudio muy a fondo. A mí personalmente, y pues lo digo sin que necesariamente sea esa la propuesta, a mí personalmente me gusta mucho el sistema chileno. Creo que el sistema ha sancionado ejemplarmente los carteles, o sea que eso no implica que las garantías necesariamente favorezcan a los cartelistas. Yo creo que Chile ha impuesto sanciones muy importantes y me parece que el sistema de Chile es un sistema muy garantista que podía aportarnos algunos elementos. Eso junto con los programas de delación que hay que abonarle al doctor Robledo. Yo creo que el doctor Robledo hizo un trabajo supremamente importante en eso y creo que en eso se contribuyó muchísimo a avanzar antes de la presente superintendencia, pues esos programas no se mencionaban. Yo creo que en eso la superintendencia fue supremamente exitosa y creo que hay que cogerle la caña y continuar con ese trabajo, continuar perfeccionándolos. Me parece que ese es uno de las labores realmente importantes de la pasada superintendencia. Muy bien. El tema de las multas siempre es un tema obligado. ¿Usted considera que las multas son altas, que deberían ser más altas, que el tema no es de multa? Yo creo lo siguiente, yo creo que en Estados Unidos, incluso esto lo dijo creo que fue una delegada, una economista del Banco Mundial que un día trajeron acá, en Estados Unidos no se alcanzan a combatir ni siquiera el 30% de los carteles. Ni siquiera el 30%. Por supuesto, yo creo que las multas son muy importantes y de nuevo creo que quienes incurren en un cartel pues tienen que tener una consecuencia, pero yo creo que la política de competencia no se puede limitar al garrote, hay mucho por hacer. Hay que generar y crear y trabajar todavía mucho más en una cultura de competencia. Y en eso yo creo que los programas de compliance serios, no los maquillados, pueden jugar un papel también muy importante. Es que en derecho de la competencia hay muchas áreas grises. Muchas veces ni las mismas autoridades en Estados Unidos saben si hay o no violación de una norma de competencia
después de hacer un estudio muy sofisticado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un programa de compliance? Que en un tema que es tan gris, el programa de compliance puede ayudar a definir límites a los mismos empresarios. Si usted tiene un programa de compliance donde tiene unos mandamientos de lo que puede y no puede hacer, y hay consecuencias al interior de la empresa, y no se trata solo de tener un documento escrito, sino de tener un sistema de verdad, con sanciones, con auditoría, con todo. Ese, por ejemplo, es un instrumento muy importante. Yo creo que la superintendencia o la autoridad de competencia debiera coger a los abogados y volverlos sus aliados en ese tema, para que le ayuden a... Tema preventivo. Claro, y incluso la misma superintendencia podría pedir guías de lo que es admisible y no admisible en un sistema de compliance, para que sea un tema serio. Pero creo que, por ejemplo, ese es un instrumento muy importante. Las garantías, de las cuales me preguntaban ahorita, que han sido deleznadas un poco, también pueden ser un elemento muy importante. De hecho, en Europa, gran parte de los casos en Estados Unidos tenían por settlement. No aceptar cualquier garantía. Ojo, no se trata de decir, venga para acá, yo le acepto que usted se comprometa a aplicar la ley. No, se trata de una garantía, y en eso yo estoy de acuerdo, que dé un plus, que dé algo más allá de lo que lograría la autoridad con una sanción. Pero eso también puede ayudar a generar una cultura de la competencia. Entonces yo diría, las garantías, los programas de compliance, la misma... La delación. La delación. Es decir, hay muchos factores que van más allá de las multas. Entonces yo le diría, yo no sé si las multas son altas o bajas. Probablemente puedan ser muy altas para unos casos y pueden ser muy bajas para otros. Pero yo diría que dado el tamaño de la economía colombiana son suficientemente disuasivas. No se le olvide que la multa que puede imponer la superintendencia no es la totalidad de la multa que puede imponer. Me explico. La superintendencia puede imponer una multa de esas por cada conducta. Entonces, si usted tiene un cartel que tiene 5 conductas restrictivas, pues multiplica esas multas por 5 y me dice si son tan despreciables. Por supuesto, podría establecerse otros sistemas para complementarlas o no. Lo que es importante es que entre más grandes sean las multas, hay que rodear de mayores garantías de prevención. Procedimiento. Ese es el punto. 7:54 de la noche, se nos está acabando el tiempo de nuestro programa, Fernando. No, pues primero agradecerle al doctor Ibarra por acompañarnos y de verdad ha sido un placer tenerlo acá, y pues a nuestros oyentes también, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Los esperamos en una próxima entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho y bueno. Sí, y doctor Ibarra, una gran conclusión. ¿Qué concluiría usted de este tema? Que en materia de competencia lo único cierto es que todo es incierto. Doctor Ibarra, mil gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche con una nueva entrega de 2 puntos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta luego. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.